27.023 secuestros, 218.094 muertos, 1.982 masacres, 25.007 desapariciones forzadas, 5.712.506 desplazados, 10.189 víctimas de las minas antipersona, 1.754 víctimas de violencia sexual, 5.156 personas reclutadas ilegalmente. Son todas las cifras que nos recuerdan la tragedia humanitaria que el conflicto armado ocasionó, un drama que nos cuestiona a todos. ¿Somos una sociedad de fratricidas? ¿Ocurrió entre nosotros una suerte de locura colectiva que nos llevó a la guerra? Acuerdo número 1. La reforma rural integral. El primer punto del acuerdo está dedicado a la tierra, uno de los grandes conflictos que hay en Colombia. La tierra está en manos de unas pocas familias que ni siquiera la usan o en general la usan para la ganadería extensiva, no para la agricultura. La tienen ahí porque les sirve como renta. Otro problema es que en Colombia la tierra no está titulada, sino que es informal, lo que permitió que los terratenientes se beneficiaran de la guerra, porque los campesinos vivían en la tierra pero no tenían escritura. Y cuando no se tiene escritura, cuando se pierde la posesión, se pierde la tierra. Por causa de la guerra desplazaron a 8 millones de personas y se apropiaron de la tierra. También se apropiaron de la tierra por el negocio del narcotráfico, por la cocaína. La tierra era el primer punto que una guerrilla campesina como las FARC quería exigir en los acuerdos. Allí estaban materializando sus sueños revolucionarios. De ahí salieron 12 planes y lograron que el gobierno se comprometiera a entregar 10 millones de hectáreas a las comunidades. 3 millones serían entregados gratuitamente y 7 millones serían formalizadas en un programa que se llama Fondo de Tierras, que va a estar integrado por las tierras que logren retenerle a los narcotraficantes y las que logren rescatarle en la formalización de la tierra. Este es un primer punto muy importante. Acuerdo número 2. Participación política. El segundo punto tiene que ver con la participación política, porque la movilidad política es otro de los grandes problemas que hay en Colombia. Si uno mira el cuadro de los presidentes colombianos, se da cuenta de que se cruzan los apellidos, son casi todos los mismos, son de las mismas familias. Otras cuestiones es que en el país no hay garantías para la oposición, el que gana arrasa con todo lo demás, pero siempre ganan ellos. Una de las cosas que le preocupaba a las FARC era dejarlo todo. Dijeron, nosotros no nos vamos a desmovilizar, nos vamos a desarmar. Seguimos creyendo en nuestro proyecto político, lo que pasa es que vamos a seguir buscándolo. Queremos empujar una tierra, pero para trabajar en política necesitamos que nos respeten la vida. Tenían el temor de que pasara lo mismo que pasó con el partido Unión Patriótica. Acuerdo número 3. Fin del conflicto. El tercer punto habla del fin del conflicto, realmente del fin de la guerra. Lo que hay que entender es que el documento que lograron escribir en La Habana es como una hoja de ruta, un plan o un horizonte. Pero lo que más le importaba al gobierno era que finalizara la guerra, que dejaran de disparar. Entonces en este punto se habló sobre cómo lo iban a hacer, cómo se iban a desmovilizar, esos campamentos cuánto iban a durar, dónde serían, cómo se harían, qué seguridad tendrían, cómo los apoyarían, etc. Fue el segundo punto más importante para las FARC. Para la clase dirigente y para el gobierno era el plan 1A. Acuerdo número 4. Soluciona el problema de las drogas ilícitas. El gobierno de Estados Unidos siempre ha exigido resolver el problema del narcotráfico, porque están convencidos de que el problema de la drogadicción en Estados Unidos empieza en Colombia. Se les olvida que mientras alguien compre, otro produce y que la forma de acabar con eso es que no sea rentable. Ellos creen que fumigando es como van a acabar con el problema y olvidan que están acabando con la Amazonía, con el último pulmón verde que le queda al mundo. El tema de las drogas era muy importante, sobre todo en un momento en el que las FARC hacían leyes y tenían un impuesto para los narcotraficantes y para los que cultivaban. Acuerdo número 5. Las víctimas. El quinto punto es clave. ¿Qué hacer con las víctimas? 8 millones y medio de personas están en lista de víctimas. Eso es impresionante. La pregunta es, ¿cómo un estado como Colombia, que se ha gastado gran parte de su presupuesto en el ejército, va a poder reparar a las víctimas? Yo no creo que lo puedan hacer nunca, pero por lo menos en ese momento de sueños en La Habana hablaron de cómo se haría. Colombia es un país de leyes.
La Ley 1448 es la de Ley de Víctimas. Busca reparar, indemnizar a las víctimas y se propone a 10 años solucionar este inconveniente. Si son 8,5 millones de víctimas y en los años que llevan han logrado indemnizar 150,000, entonces es complicado imaginar cuándo van a terminar, pero por lo menos existe una ley y dicen que van a repararlas. Esta es una de las páginas del documento que se firmó en La Habana, Cuba, el 26 de agosto del 2012. A partir de allí iniciaron las conversaciones que se extendieron hasta el año 2016. ¿Qué es la economía solidaria? La economía solidaria o economía de solidaridad es una búsqueda teórica y práctica de formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y el trabajo. El principio o fundamento de la economía de solidaridad es que la introducción de niveles crecientes y cualitativamente superiores de solidaridad en las actividades, organizaciones e instituciones económicas, tanto a nivel de las empresas como en los mercados y en las políticas públicas, incrementa la eficiencia micro y macroeconómica, junto con generar un conjunto de beneficios sociales y culturales que favorecen a toda la sociedad. Cuando hablamos de buenas prácticas de economía solidaria, nos referimos a una gran variedad de iniciativas en torno al consumo y otros sectores como el medio ambiente, las finanzas éticas, las relaciones sociales, la ciudadanía y consumo. Estas iniciativas dan respuesta a la crisis y al mismo tiempo son transferibles a otros sectores de la economía y sociedad. Entre las principales buenas prácticas de economía solidaria encontramos el consumo, el cual comprende temas relacionados con los mercados ecológicos, el comercio justo, los comedores escolares sostenibles, entre otros. El medio ambiente y ecología, el cual hace referencia a los residuos y el reciclaje, la agroecología y alimentación. También hace referencia al transporte sostenible, la bioconstrucción, energía, entre otros. Las finanzas éticas incluyen los seguros, las inversiones alternativas, las relaciones comerciales justas. Las relaciones sociales y ciudadanía tienen que ver con la interactualidad, la inserción laboral, la vivienda, la cultura libre, el voluntariado, entre otros.